Conocer el momento, el día que le toque a un lote de animales el consumo de alimentos es sumamente importante. Es por ello que en esta ocasión vamos a hablar y vamos a construir en Excel un calendario semanal de consumo de alimentos. Así que sean bienvenidos a PixXData y comencemos. El objetivo del calendario semanal de consumo de alimentos va a ser que me aparezca acá cada tipo de alimento según el día que estamos señalando, según el día que requerimos. Cada una de las columnas son los días de la semana y acá el lote de animales. Acá vamos a colocar en esta celda, vamos a colocar la fecha de cuál queremos que comience la semana o el rango de fecha. Para efectos de la creación del archivo voy a utilizar como ejemplo alimentos del sitio 2. Cada tipo de alimento tiene su duración, ¿verdad? Una etapa. En esa etapa nos va a servir tanto el día de inicio como el de fin de cada etapa para construir la fórmula que nos va a permitir conocer el tipo de alimento que va a consumir el animal. Entonces, el objetivo de este calendario es que aparezca acá todos los tipos de alimentos que van a consumir cada lote. Así que comencemos a construir nuestro calendario. Bien, aquí ya estamos en el archivo. Este es el formato: calendario semanal de consumo de alimentos. El objetivo es, como ya dijimos, conocer el tipo de alimento por cada lote y de acuerdo a una fecha. En este caso vamos a tener un calendario semanal de consumo. Acá le vamos a colocar la fecha. Acá se van a colocar, van a aparecer el rango de fechas de una semana, y en esta zona todos los tipos de alimentos que van a consumir todos estos lotes. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer para construir este archivo? Vamos a crear una fórmula, ¿verdad? De manera tal que cuando yo le diga, cuando yo coloque la fecha acá de una vez aparezca el tipo de alimento. Ahí. Bien, ¿cómo lo vamos a construir? Lo primero que vamos a hacer es buscar en el cuadro de lote. Bueno, lo primero, tenemos que tener una hoja de datos, ¿verdad? Una hoja de datos donde me va a aparecer el tipo de alimento, ¿verdad? Por cada tipo de alimento, él va a tener el día que inicia y el día que finaliza ese consumo de alimento. Por ejemplo, el iniciador comienza después que llega el animal a los 25 días de estar en el galpón. Desde los 25 días a los 38 va a consumir iniciador. Y eso es lo que me va a aparecer acá, de acuerdo al lote y a la fecha, ¿verdad? Entonces, estos son lotes. Aquí coloqué un ejemplo de un sitio 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos acá? Vamos a buscar, tenemos el tipo de alimento, tenemos también el cuadro de lote. En este cuadro de lote va a aparecer el lote y el día que llegó ese lote a sitio 2. ¿Sí? El día que llegó. Porque eso lo vamos a necesitar para calcular. Ya lo vamos a ver. Entonces, vuelvo y repito. Buscar en el cuadro de lotes el día de llegada para calcular los días de ocupación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a buscar? Con un buscar B. Eso lo vamos a utilizar. Buscar B. Abrimos paréntesis. ¿Qué lote vamos a buscar? ¿Qué rango? ¿Qué celda vamos a buscar? El lote.
¿verdad? ¿En dónde lo vamos a buscar? En este rango. Podemos abrir más este rango hacia abajo para que cuando incluyamos más lotes con su fecha de llegada, pues lo tome en cuenta. Presionamos F4 para que sea referencias absolutas, coma, qué columnas queremos, desde qué columna, cuál es la columna número 2. Y acá colocamos 0 porque necesitamos que sean coincidencias exactas. Acá yo voy a cerrar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este lote, me va a decir la fecha de llegada. Buscar en el cuadro de lote el día de llegada para calcular los días de ocupación. Entonces, aquí tenemos la fecha de llegada. Bueno, vamos acá. Botón derecho, formato de celdas, fecha personalizada. Yo le voy a quitar aquí el año. Entonces, acá tenemos día de llegada. El día de llegada. Si arrastramos esto, copio y pego para acá hacia abajo, van a aparecer todos los días de llegada de cada uno de esos lotes. Entonces ya tenemos el día de llegada. Luego vamos a calcular los días de ocupación de los lotes para saber qué tipo de alimento va a consumir el animal. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, la fecha de reporte. ¿Cuál es la fecha de reporte? Esta fecha. Me va a restar esta fecha menos la fecha de llegada, ¿verdad? Entonces, los días de ocupación va a ser igual la fecha de reporte menos la fecha de llegada. Acá. Que aparece en formato fecha. Vamos a darle botón derecho del mouse, formato de celdas, y le vamos a colocar acá general o número. Lo voy a colocar general. Bien, ya sabemos entonces, de acuerdo a la fecha de reporte menos la fecha de llegada, tenemos el día de ocupación. Según este día de ocupación, ¿qué va a consumir ese lote? Bueno, según ese día de ocupación, está en el rango dentro del rango de 1 a 24 días. Ese día, ese lote le toca consumir preiniciador. ¿Okay? Ahí es cuando vamos a evaluar el rango de días de ocupación. Para hacer esta fórmula necesitamos la función si y la función i, porque vamos a evaluar un rango, mejor dicho, vamos a evaluar fecha de inicio y fecha final. Entonces vamos a evaluar este rango de días de ocupación. Vamos a evaluarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo por acá. Voy a decir sí y, ¿verdad? Abro paréntesis. Sí y estos días de ocupación es mayor o igual. Vamos a evaluar primero preiniciador. Es igual o mayor a cuando se inicia, al primer día, ¿verdad? Al primer número del rango es mayor o igual, coma. Evaluamos si este día de ocupación es menor o igual al último día del rango con respecto a ese alimento, ¿verdad? A esto le vamos a colocar F4 porque siempre van a ser constantes, referencia absoluta. Bien, cerramos la función i. Entonces si cumple
esas condiciones, si ese día de ocupación cumple esas condiciones, entonces, coma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que el tipo de alimento que va a consumir ese lote es preiniciador. F4. Y cerramos paréntesis. Enter. Entonces acá me dice que va a consumir preiniciador. Ahora la idea es, esta misma fórmula se la vamos a aplicar a cada uno de los alimentos, a los tipos de alimentos con sus respectivos rangos de días. Y eso lo vamos a hacer acá, en esta celda. Acá yo tengo ya lista una, pero vamos a borrarla para hacerlo desde el principio. Entonces dijimos que comenzamos con la función si, que vamos a evaluar aquí si el día de ocupación está entre este rango y este rango, pertenece a este tipo de alimento. Acá. Bien, si abrimos paréntesis, el día de ocupación es fecha de reporte menos, tenemos que buscar B, que vamos a buscar aquí, la celda, el lote, ¿verdad? A8, coma, ¿en dónde lo vamos a buscar? Vamos a restarlo acá, en este cuadro de lote. Cogemos las dos columnas, le doy F4, que van a ser constantes esos números. Bueno, acá lo podemos agregar más filas para cuando se agreguen más lotes. Entonces nos interesa la columna. ¿Qué información nos interesa del lote? El día de llegada, la columna número 2. Acá que la coincidencia sea exacta. Cerramos paréntesis. Entonces fecha de reporte menos la fecha de llegada es mayor o igual. Entonces vamos a comprar los rangos. Vamos a decir este de inicio. A inicio, F4. Vamos a colocar aquí una coma. Bueno, acá, como son dos condiciones que voy a evaluar, voy a colocar la función i. Si las condiciones son verdaderas, entonces, si esas dos condiciones son verdaderas, me va a traer el tipo de alimento al cual estamos indicando. Entonces, y abrimos paréntesis. Ya aquí terminé de evaluar la primera condición, coma. Vamos ahora a evaluar la segunda condición, que sería la misma fórmula, ¿verdad? B7 menos, bueno, vamos a copiar todo esto, B7 menos, buscar BA8 en el rango, pero en este caso sería menor o igual a fin. F4. Y entonces aquí tenemos la primera. Cerramos la función i. Cerramos paréntesis. Entonces, si estas dos condiciones son verdaderas, se cumplen, coma, va a aparecer preiniciador. F4. Presionamos F4 para que se mantenga ese dato. Y vamos a ver el resultado. Enter. Decimos que sí. Y aquí tenemos preiniciador. Ahora vamos a hacerlo
con las otras condiciones, con los otros tipos de alimentos. Acá le voy a decir, elimino este paréntesis, ¿verdad? Si estas condiciones se cumplen, ok, que sea este dato, que me traiga este dato, este. Si no, coma. Vamos a volver a copiar todo esto. Sí, todo ese sí. Fecha de reporte. Buscamos el dato, vamos a buscar la fecha de llegada. Buscamos la fecha de llegada. Mayor o igual, en este caso no sería C2. Si no, aquí sería, en ese caso, C3 creo. Vamos a ver. Vamos para acá. Aquí no es C2 sino C3. Inicio desde el día 25 de ocupación. C3. Volvemos a repetir. Evaluamos la otra condición. Y en vez de D2 es D3. ¿Y qué dato nos va a traer de vuelta si se cumplen esas dos condiciones? A3. Si no, vamos a dejarla acá, copiamos, pegamos, esto lo dejamos igual, vamos a cambiar es a C4. Estamos evaluando el rango del crecimiento. Cuando los animales tengan 39 días dentro del sitio, bueno, ellos van a empezar a consumir crecimiento desde los 39 a los 49 días. Vale. C4 y el otro dato es D4. Acá, D4. ¿Qué me va a traer? A4. Si no, si nada de eso se cumple, que me dejen la celda vacía. Le damos enter. Ay. Vamos a ver qué pasó aquí. Buscar. Si esta condición ok, sí, y me trae este dato, si no, esto pareciera aquí se cierra el paréntesis y se cierra el paréntesis. Intenta introducir una fórmula. Donde se está posicionando acá A3. Datos. Ya. Signo. Aquí repetiría entonces ese signo. Vamos a ver. Signo de admiración. No, solamente ahí.
Bueno, vamos a darle enter. Y ahora sí. Bien, vamos a correr. Vamos a copiar y pegar esta celda hacia la derecha. No aplica. Ok. Vamos a decirle acá. Si nada de eso se cumple, que me deje vacío la celda. No, no es ahí. Va. Ah, ya, por supuesto. Ok. Es que se está corriendo. Acá se está corriendo la celda. El lote. Tenemos que dejarlo fijo. Vamos a dejar fijo este lote. Esa es la celda A8. Buscamos la celda A8 y la dejamos fija. Este señor se queda fijo. Fijo. A8. Solo que está en rojo. A8. Listo. Bien. Ahora vamos a copiar y pegar esta celda hacia abajo. Si la copio así, vamos a ver. Ajá, se está corriendo. Se tiene que correr ahora hacia abajo. Se tiene que correr el lote y se tiene que quedar fijo la fecha del reporte. Vale. Ahora volvemos otra vez con este señor. Le quitamos los dólares. Le quitamos la referencia absoluta. Y se lo vamos a colocar le quitamos los dólares a la A8 y le vamos a colocar los dólares a la B7 azul. Es un poco vamos a ver. B7, vale. Vamos a hacer eso con cada una de estas. Sí, señor. Le quitamos la 8. Entonces esto es se hace tedioso la primera vez. Ya después cuando esté funcionando el calendario, no, hombre, todo bien. Como en todo el mundo porcino. A ver, C7. Bien, aquí ya acabo de colocar el último, acabo de modificar. Ay, Dios mío, el último día. Ahora vamos a copiar y pegar toda esta fila. Copiamos y pegamos hacia abajo. Control C y pegar. Pegar todo. Oh. Ahí nos salió un error. Vamos a ver qué error salió. ¿Por qué? Vamos a ver si está evaluando todo bien. Ok. Pero acá salió un error de valor. Vamos a ver. El 405. ¿Por qué sale ese error de valor? Ahí están las fórmulas. Aquí no sale. Ah, ya creo que te conseguí, pajarito. Ya. No estoy dejando fijo el D. La D7. Hay una que no la dejé fija. Aquí está. Aquí está. Ahora sí, vamos a copiar hacia abajo. Eco. Eso.
Entonces toda esta semana, por ejemplo, este lote, el lote 408, ese lote, vamos a ver cuándo llegó, porque aquí está vacío. ¿Cuándo llegó ese el 408? El 24 de enero. Entonces el 25 empieza a consumir preiniciador. ¿Sí? Entonces es de acuerdo a este rango de fecha. Por ejemplo, vamos a ver el día 2 de febrero, no. El 15, el 18 de febrero. No, aquí no. Acá, 18 de febrero. Vale. Por ejemplo, todos estos lotes van a consumir iniciador estos días. Vamos a verificar el lote 412. El lote 412, el día 20 de febrero. Aquí yo tengo un monitor. Ah, pero este monitor está en... este monitor está en fecha peak. Oh my God. Vamos a 19 de enero. Vamos a sumarle estos días acá. Esto. Vamos a colocarle el formato fecha. Vamos a colocar el formato fecha a este monitor. Este es un monitor. Ahora sí. Este es un monitor que me permite ver por días. Acá yo le coloco la fecha desde... A ver, el día... Yo quiero ver el día 20 de febrero. Vamos a ver dónde se ubica ese 20 de febrero. No, yo solamente quiero ese 20 de febrero. Ok, el lote, dijimos el lote 412. Lote 412. El lote 412 termina de consumir el 20 de febrero preiniciador y comienza el 21 de febrero a consumir iniciador. Vamos a ver. 20 de febrero. Acá está. 20 de febrero. 20 de febrero termina de consumir preiniciador. A ver. Eso. El 20 de febrero termina de consumir preiniciador y el 21 de febrero iniciador. Acá está. Vamos a marcar aquí 21-2. Quitan los 2 días. 4-12. A ver. Eso. El 21 de febrero. Este monitor yo coloco acá la fecha de acuerdo al rango de fecha. Él me va a mostrar con colores todos los lotes que van a consumir alimento durante los 49 días o durante este periodo de 49 días, mejor dicho. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le coloco acá 31 de marzo al 4 de abril. Estos son los lotes. Y ya todos estos salieron. Todos estos lotes. Vamos a vista, inmovilizar. Ok. Tengo acá que estos son los lotes que me quedan. Ya se supone que acá, como estos lotes salieron, lo eliminamos y están entrando nuevos lotes. Entonces, dijimos, ¿qué fecha colocamos? ¿Dónde estás? Que no te veo. Uf, ¿dónde estás? Me movilicé y aquí está. Vale, ahora sí. 31 de marzo. Al 31 de marzo, vamos a ver. El 31 de marzo, el lote 438 está consumiendo crecimiento. Y está hasta el 4 de abril.
Y bueno, acá tenemos lo más importante, que es este calendario semanal automatizado. Acá lo único que tenemos que hacer es cuando van llegando para la próxima semana, bueno, estos lotes que van a estar consumiendo, para el 3, para el 2 de marzo no, al 25 de febrero, ya está. Aquí me está diciendo iniciador. A ver, iniciador, el lote 400, exacto, sí, tiene razón, vale. Al 25 de febrero, vamos a ver, 25 de febrero. Uf, si no coloco la fecha aquí, se me va a hacer difícil leer bien. 25 de febrero está consumiendo iniciador, ese lote 400. 25 y 26, ¿verdad? 25 y 26, y comienza el 27 de febrero a consumir crecimiento. Perfecto, no, todo está bien. La fórmula no es difícil, es un poco tediosa. Lo importante es modificar primero esta fila, ¿verdad? Modificar esta fila y luego copiar y pegar hacia abajo. Si hay un error, es por como ya vimos anteriormente, no colocamos la referencia absoluta de la celda o de la fecha de reporte o del lote. Entonces lo esencial aquí, bueno, es todo, pero lo esencial es tener que en claro la fecha de inicio y final, los días de ocupación de inicio y fin, ese intervalo. Eso es lo que vamos a evaluar. Se evalúa ese intervalo, y de acuerdo a ese intervalo y sabiendo los días de ocupación, vamos a saber qué tipo de alimento va a consumir esos lotes. Bueno, sin otra cosa que añadir, me despido de ustedes. Si te gustó el video, dale like, haz cualquier comentario si tienes alguna duda y suscríbete. Hasta una nueva ocasión.